amigas, bienvenidas a mi canal. Yo soy Vicky. Suscríbete si aún no lo has hecho. Regálame manita arriba y activa la campanita para que te avisen cuando subo un nuevo video. Bueno, amigas, bienvenidas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de esta bella suculenta que es una Aenium canariense. Es hermosa, vean nada más su tamaño. Quise estar aquí sentada para que vieran lo inmensa que está. Es una suculenta de porte grande. Es originaria de las Islas Canarias. Vamos a hablar acerca de su reproducción, de su cuidado. Bueno, comencemos. Bueno, entonces se las presento. Vean mi mano y el tamaño de la roseta de esta Aenium canariense. Es una suculenta muy hermosa, muy grande. Es de porte arbustivo. Sus tallos son gruesos y leñosos. Le van saliendo sus esquejes entre sus hojas. De hecho, acá tiene unas. Bueno, ya se las presenté. Ya la vieron la hermosa que es. Vamos a hablar acerca de sus cuidados. Sus cuidados acerca de la iluminación que ella requiere es semisombra, porque si nosotros las ponemos en el sol pleno se nos va a quemar. De hecho, a ella la tuve por un tiempo es que no se logra ver mucho, pero ya se me estaba quemando. Y cuando le pega muchos rayos del sol, se nos quema, le empiezan a salir manchas cafeces. Entonces, ella es más de semisombra, de mucha iluminación. Cuando ella tiene mucha iluminación, tiene sus bordes, se le ponen sus bordes de sus hojas rojitas y amarillas. De hecho, les voy a presentar un esqueje que le corté hace tiempo y está un poquito amarillo. Esta ha estado más en la sombra. Vean la diferencia de colores. Esta tiene bordes rojizos ya. De hecho, se está como que cerrando porque le pega más sol. Entonces ella tiende a cerrarse para protegerse de la luz, para que no se queme su nacimiento. Como es de las Islas Canarias ella, pues son de climas tropicales y no es de un sol muy intenso. De hecho, están bajo las rocallas y les hacen sombra. Entonces, pues vamos a protegerlas de que no tengan tantos rayos del sol, sino que tengan mucha luz. Estos serían los dos ejemplos. Tiene sus bordes rojos. Esta no tiene bordes rojos, está totalmente verde, pero ya está grande. De hecho, están hermosas. Ahora hablamos acerca de su iluminación, de que no tenemos que tenerla en el sol. Ahora vamos a hablar acerca de su reproducción. Ella tiene hijitos todo eso alrededor. Conforme ella va creciendo, va teniendo sus hijos. Les voy a mostrar. Esta ha sido una mamá muy buena, porque me ha dado bastantes. Acá tiene sus hijos. Acá tiene 3. Tiene 1, 2
3 aquí. Entonces, y acá ya le vienen otros. No sé si logran verlos. Acá le viene uno. Acá le viene otro y otro que tiene hasta acá. Aquí. Y conforme le van saliendo sus hijos, sus rosetitas, ella va tirando hojas. Se le van secando. Hay que estarla podando de sus hojitas que están maltratadas para que no estén, le estén quitando más nutrientes a la planta. De hecho, estas hojas ya no les sirven. Entonces no tiene ningún caso que nosotros se las dejemos, puesto como está teniendo sus nuevas rosetas, ella necesita mucha vitalidad. Entonces las hojas secas son las que se las pueden quitar. Entonces vamos a quitárselas, vamos a limpiarla. Vamos a cortarle ahorita una rosetita para que ustedes vean cómo se las cortamos. Traje aquí tantita gel y unas tijeras que las vamos a desinfectar para que no vaya a tener hongos, no se nos haga fea. Bien desinfectada. Esas tijeras deben de estar filosas porque, como les decía, su tronco es muy leñoso. Bueno, ahorita no porque son chicas. Vamos a cortarle. No me acomodo. No quería quitarles la bella vista de esta Aenium canariense, que es hermosa. De este tamaño nosotros ya se las podemos quitar. Yo quiero quiero que me crezca mucho más grande y que se vea arbustiva. Por eso no le quito todas, por eso ya le dejé estas. Ahorita se las voy a quitar, le voy a quitar 2 para que ustedes vean cómo lo hago. Aquí tiene una. Realmente ella no ha tenido plagas, no ha tenido nada, pero le nació aquí un pequeño gusanillo cuando estaba muy pequeña y ya se la estaba comiendo. Entonces tuve que trasladar ese pequeño gusanito a otro lado. Esta ya está un poquito más dura y ya está un poquito más grande. A ella le estoy quitando estos para que ustedes vean qué bonitas rosetitas ya tiene. Son unos bebecitos, pero como su porte de ella es demasiado grande, pues entonces sus hijitos son grandes. Para sembrarla necesitamos que cicatrice el corte. También otro método de reproducción de este bello Aenium es por sus hojitas. Hay que quitarle las hojas con mucho cuidado, que salga limpio de acá, para que de ahí salgan las pequeñas rosetitas. Con mucho cuidado, con mucha paciencia, vamos a quitárselas para que salgan limpias. Para dejarle un pequeño tronco aquí y tenga oportunidad de salirse las raíces. Vamos a sembrarla aquí cuando ya esté cicatrizada.
o la podemos sembrar luego, pero no vamos a regar para que no se nos vaya a podrir, porque si no comienza a jalar humedad y se nos puede podrir. Y así quedaría. Y ya tenemos otras nuevas Aelium canarienses. Esas son sus dos reproducciones, ya sea por esqueje o por hojitas. Estas hojitas las voy a poner ahorita en un sustrato para que tengamos más. Es una planta muy bella. Vamos a hablar acerca de sus riegos. Su riego, a ella sí le gusta la humedad, pero vamos a regarla abundantemente. De ahí nos vamos a esperar a que seque y después la vamos a regar nuevamente. Bueno, amigas, se me estaba olvidando comentarles que ella crece en invierno. Su crecimiento es en esa época. De hecho, todos sus pequeños esquejes que yo ya sembré desde hace medio año, más o menos unos 4 meses, ya tienen sus bebés. Todos tienen sus bebés. Esta ya la tiene aquí muy pequeñita. Todos tienen sus bebés porque crecen en invierno. Entonces por eso es que ellas ahorita están muy bellas. Espero les haya gustado mi video, les haya yo aportado algo bueno en este video. Esto sería todo, amigas. Espero les haya gustado mi video. Bye.